Buenas, hoy veremos una partida muy instructiva entre el por aquel entonces jovencísimo Magnus Carlsen de tan solo 15 años y el experimentado gran maestro británico John Nunn. La partida tuvo lugar el año 2006 en el torneo celebrado en Ámsterdam, donde se juntaban jóvenes promesas como el propio Carlsen o Karyakin, así como respetadas personalidades ajedrecísticas como Yusupov, Anderson, Lubojevic y el mismo Nunn. He elegido esta partida porque guarda similitudes con el encuentro que ya vimos de Anatoly Karpov contra el mismo John Nunn el año 1985. Una prueba más que el estilo de Karpov y Carlsen tiene muchos puntos en común. Sin más dilación, veamos cómo empezó la partida. Carlsen llevaba las piezas blancas y abrió con peón e4, y Nunn contestó con el movimiento peón c5, planteando la defensa siciliana. Las blancas siguieron con caballo f3, manifestando que van a entrar en la variante abierta, peón d6 controlando el avance peón e5 y peón d4, abriendo el centro. Nunn siguió con caballo f6, una jugada menos habitual que peón c por d4, aunque en esta partida acabaremos transponiendo a la variante principal de todas formas. Nunn siguió con caballo f6. Carlsen jugó caballo c3 defendiendo el peón en e4, peón c por d4 y caballo por d4, llegando a una posición absolutamente tabilla en ajedrez. Ahora las negras disponen principalmente de dos opciones: peón g6 planteando la variante dragón o peón a6 entrando en la variante Najdorf. Nunn era un jugador muy experimentado en la variante Najdorf y por esto optó por el movimiento peón a6. En este momento las blancas disponen de un enorme abanico de opciones. La variante alfil g5 es una de las opciones más críticas, pero ha sido extensamente estudiada y hoy en día contiene muchas líneas forzadas. Otras opciones menos convencionales son peón h3, peón g3 y hasta peón a3, todas ellas exploradas por jugadores de todos los niveles. La variante favorita de Karpov era alfil e2, que lleva un juego menos forzado y de un carácter más posicional. De hecho, Karpov ganó a John Nunn en esta misma variante, donde el 12º campeón mundial apretó las tuercas a su rival con maestría. Para las personas que estén interesadas en dicha partida, os comparto el enlace en la parte superior del vídeo. Bien, volviendo a la partida de Carlsen, el joven gran maestro noruego jugó alfil e3, otro movimiento principal, y Nunn contestó con el movimiento peón e5. Las negras expulsan el caballo de las blancas y crean una estructura de peones habitual en la defensa siciliana, con los peones en las casillas d6 y e5. Este patrón también ocurre en otras variantes de la defensa siciliana, como las variantes Sveshnikov y Kalashnikov. Las negras ganan un mayor control del centro del tablero, pero a cambio las blancas disponen de un puesto avanzado ideal en la casilla de 5, que como pueden observar no puede ser defendido por ningún peón de las negras. Después de peón e5, las blancas normalmente optan por la respuesta caballo b3, con la idea de plantear el apodado ataque inglés. Este esquema ofensivo consiste en jugar peón f3, dama d2, enroque largo y atacar en el flanco de rey, con peón g4 y peón h4. Sin embargo, Karpov eligió la jugada caballo f3, que lleva un medio juego completamente distinto, donde las blancas no buscan un ataque inmediato en el flanco de rey, sino fortalecer su control de la casilla clave en d5. A continuación, Nunn jugó alfil e7, que es el movimiento principal, aunque la jugada alternativa dama c7 es algo más práctica, ya que evita la jugada que quieren hacer las blancas, alfil c4. Dicho esto, las negras eligieron alfil e7, y Carlsen contestó con alfil c4, aumentando el control de la casilla en d5. Es importante remarcar que el movimiento alfil c4 es posible ya que no hay un caballo en la casilla b3. De lo contrario, la respuesta peón b5 dejaría el alfil de casillas blancas sin un buen puesto de retirada. El encuentro continuó con enroque corto y alfil e6, luchando por el control de la casilla clave en d5. En la partida Carlsen eligió alfil b3, evitando la alternativa alfil por e6,
que posicionalmente es algo discutible. A la práctica, el movimiento alfil por e6 es jugable, pero entonces tras peón f por e6, la casilla de 5 ya no sería débil, debido a que el peón en la casilla e6 la custodiaría. En consecuencia, el caballo en la casilla c3 pasaría a estar mal colocado, ya que los peones enemigos en a6 y e6 dominarían sus saltos. Las blancas podrían buscar presionar el peón de las negras con caballo g5, pero la naturaleza de la posición habría cambiado sustancialmente. Este patrón, con alfil por e6 y peón f por e6, no es exclusivo de la defensa siciliana, y de hecho ocurre con relativa frecuencia en la apertura española e italiana. Bien, tras alfil e6, Carlsen eligió alfil b3, que mantiene en el ojo de mira el control de la casilla de 5. Nan eligió el movimiento inusual caballo c6, ya que normalmente el caballo del flanco de dama va a la casilla de 7, despejando la columna semiabierta c. Por regla general, la jugada caballo c6 es preferible cuando las blancas ya han jugado peón a4, debilitando la casilla b4. Sin embargo, en esta posición, caballo c6 tiene una razón de ser, ya que busca eliminar el peligroso alfil de casillas blancas con caballo a5. Por lo tanto, Nan optó por el movimiento correcto caballo c6, dama e2 despejando la columna d para la torre y caballo a5 ejecutando el plan ya mencionado basado en eliminar el alfil de casillas blancas. Carlsen no se molestó en evitar el plan de las negras y priorizó un rápido desarrollo. La clave está en que tras caballo a5, torre fd1 y caballo por b3, las blancas recapturan con el movimiento contraintuitivo peón c por b3, en vez de la jugada rutinaria peón a por b3. En líneas generales, siempre se recomienda llevar los peones hacia el centro del tablero, donde controlan más casillas importantes. Dicho esto, el ajedrez no está exento de singularidades, y nos encontramos ante una de ellas. La captura peón c por b3 es temática en este tipo de posiciones, ya que gran parte del contrajuego de las negras se centra en la presión por la columna semiabierta c. Una vez las blancas han desviado su peón de la columna c, las negras no tienen un plan tan fácil por delante. Asimismo, la casilla c2 va a ser usada por el caballo de Carlsen para dirigirse al puesto avanzado ideal en d5, vía las casillas e1, c2, b4 y d5. Por si esto fuese poco, las blancas están amenazando caballo por e5, gracias a que el peón en la casilla de 6 está clavado. Una vez hemos hecho este análisis, veamos cómo siguió la partida. Después de peón c por b3, Nan apartó su dama de la columna d y la colocó en la casilla e8. Fíjense que la columna c tampoco era una buena opción para las blancas, ya que podrían jugar fácilmente torre a c1. Carlsen puso pies en polvorosa y empezó la maniobra con caballo 1, peón h6, evitando un futuro alfil g5 que aumentaría el control de la casilla de 5, caballo c2, dama d7, aprovechando que ahora no hay un caballo por e5 usando la clavada en la columna d, y caballo b4. A continuación, Nan procedió a mover una de sus dos torres a la columna semiabierta c, pero no resulta evidente saber qué es mejor, si torre a c8 o torre f c8. Objetivamente ambas son buenas, aunque aguardan ciertas sutilezas. En la partida se jugó torre f c8, que permite jugar alfil d8 sin romper la conexión de las piezas pesadas. No obstante, torre f c8 tiene la desventaja que dificulta jugar la ruptura peón f5, presionando el centro de las blancas. La otra opción era torre a c8, pero entonces alfil d8 obstruiría la conexión entre las torres, y además la expansión con peón b5 sería menos probable, ya que el peón en la casilla a6 no estaría defendido. Con este breve análisis simplemente quiero señalar la dificultad a la hora de elegir qué movimiento de torre es mejor. En el encuentro Nan eligió torre fc8, insinuando sacrificar la calidad, con torre por c3, y ganar posteriormente el peón en la casilla e4. Carlsen cortó de raíz esa idea y eligió peón f3, defendiendo el peón en la casilla e4 y evitando saltos molestos del caballo a la casilla g4.
A continuación, Nan empleó una maniobra importante en este tipo de estructura de peones. Alfil de 8. La pieza menor se queda en la retaguardia, cubriendo ambos flancos del tablero. Carlsen siguió con torre de 3 con la idea de doblarse en la columna D y presionar el peón débil en la casilla de 6. De todas formas, las negras aún disponen del movimiento caballo E8, en caso de que la presión al punto en D6 sea mayor. No obstante, Nan no quiso adoptar una posición pasiva y en vez del movimiento caballo E8, eligió la buena jugada peón A5, atacando el caballo. La idea de esta jugada reside en que tras caballo B de 5, las negras intercambian caballos con caballo por D5, caballo por D5 y posteriormente siguen con el movimiento peón A4. El gran maestro británico abrirá la columna A para su torre, asegurando así una buena actividad de sus dos piezas pesadas. En el encuentro, Carlsen eligió el movimiento más pragmático, típico en él, y jugó peón B por A4, desdoblando sus peones. Cabe decir que la alternativa peón B4 no ofrecía mejores perspectivas, ya que las negras podrían bloquear el peón con dama B5, doblarse en la columna C con torre A6 y torre A C6 y penetrar en la casilla C2. Así pues, tras peón B por A4, el encuentro siguió con torre por A4, peón B3 desplazando la torre y dejando el peón en la casilla 2 defendido por segunda fila, torre A6 y torre A D1, acabando de coordinar todas las piezas blancas. Podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Carlsen ha logrado maximizar la posición de todas sus piezas. Fíjense que el caballo en la casilla de 5 está en su puesto avanzado ideal. Y si este es capturado, las blancas pueden recapturarlo con la torre en vez de con el peón. Este detalle es importante, ya que si las blancas estuviesen forzadas a jugar peón E por D5, el peón en la casilla de 6 ya no sería débil, y de hecho las torres blancas pasarían a estar mal colocadas. A pesar de que la posición de Carlsen puede parecer muy ventajosa, el módulo de ajedrez sigue dando una evaluación de igualdad. Esto se debe a que Nan hasta ahora ha jugado de forma muy precisa. Las negras disponen de la pareja de alfiles y concretamente el alfil en la casilla de 8 controla todos los saltos del caballo enemigo. Este patrón entre el alfil y el caballo es muy relevante y frecuente. Además, y de forma irónica, el caballo de las blancas impide que las torres ejerzan presión al peón retrasado en la casilla de 6. Por este motivo, las blancas quieren intercambiar su caballo por un alfil, liberando así la fuerza de sus dos torres en la columna D. Este detalle enfatiza que el movimiento alfil de 8 es adecuado, ya que impide un hipotético movimiento caballo por E7 jaque y torre por D6. Volviendo a la evaluación de la posición, el módulo de ajedrez sugiere 5 movimientos, pero para simplificar la explicación y no alargar este vídeo más de lo ya habitual, nos centraremos en la primera opción, alfil A5. La idea de este movimiento es impedir la amenaza de la posición, caballo B4, atacando la torre de las negras y en consecuencia ganando el peón en la casilla de 6. Para los amantes de la geometría, el movimiento alfil A5 ha supuesto una rotación del tablero de 90 grados a la izquierda respecto al patrón entre el alfil y el caballo. Tras alfil A5 podría seguir dama B2 cubriendo la casilla C3, rey H7, jugada preparatoria para tras peón H3 restringiendo el alfil, jugar peón F5, una expansión habitual en esta estructura de peones. Las blancas deberían crear algo de contrajuego en el flanco de dama, con peón B4, alfil D8, peón B5, peón F por E4, jugada intermedia atacando la torre, peón F por E4 y torre A a 8. En esta posición las negras tendrían buenas perspectivas. El peón en la casilla E4 está aislado, la mayoría de los peones en el flanco de dama no parece poder avanzar fácilmente y los alfiles de las negras estarían activos. Esta es una situación típica donde las negras estarían jugando eficazmente alrededor del caballo en la casilla de 5. Dicho esto, volvamos a la partida tras el movimiento torre A D1.
Acabamos de ver que para mantener la igualdad, el movimiento alfil A5 era una alternativa excelente. Sin embargo, Nan eligió torre A5, que es un error ya que debilita el control de la casilla B6. Quizás el gran maestro británico vio que tras torre A5 y caballo B4, las negras podían jugar dama B5, y el ataque al caballo impedía a las blancas capturar el peón retrasado en la casilla D6. No obstante, tras torre A5, Carlsen no jugó caballo B4, sino caballo B6, atacando la torre y la dama de las negras. Nan se vio forzado a capturar el caballo con alfil por B6, y Carlsen, antes de ganar el peón en la casilla D6, contestó con alfil por B6, ganando un tiempo a la torre enemiga. Las negras tuvieron que retirar su pieza pesada a la casilla A6 y entonces las blancas pudieron capturar fácilmente el peón débil, con torre por D6, ganando un peón, defendiendo el alfil y ganando un tiempo a la dama rival. Nan retiró su dama a la casilla E7 y Carlsen continuó con el movimiento preciso dama B2, presionando el peón en la casilla E5 y preparando el avance de la mayoría de los peones en el flanco de dama. A continuación, Nan eligió dama G5, defendiendo el peón en la casilla E5 e insinuando generar un ataque en el flanco de rey. A pesar de que en las posiciones de alfiles de distinto color con piezas pesadas los ataques tienden a ser peligrosos, las dos torres negras no pueden acceder fácilmente al flanco de rey. De hecho, en las próximas jugadas veremos que el movimiento dama G5 no consiguió generar amenazas contra el monarca de Carlsen, mientras que las blancas sí lograron mejorar su posición en el flanco de dama. Tras dama G5 el encuentro siguió con peón A4, avanzando la mayoría de peones en el flanco de dama, peón H5 buscando añadir un atacante más a la ofensiva, peón A5 anclando el alfil, peón H4 y peón B4. Carlsen está amenazando el movimiento peón B5, mientras que Nan no ha podido generar ningún problema en el flanco opuesto. Fíjense que alfil H3, aprovechando la clavada en la columna G, puede ser fácilmente ignorada ya que la dama defiende la segunda fila. Asimismo, si peón H3, la simple respuesta dama D2, seguido de torre D8 jaque, dejaría el ataque de Nan en nada. Por este motivo, las negras contestaron con torre A 8, anticipándose al movimiento peón B5, y las blancas respondieron con dama D2, eliminando por completo el contrajuego en el flanco de rey. En la partida, Nan eligió dama por D2, ya que la alternativa natural dama F6, buscando mantener algo de ataque en el flanco de rey, era perdedora debido a la enfilada con alfil D8, ganando el peón en la casilla H4. Así pues, las negras siguieron con dama por D2, torre 1 por D2, torre C4 tratando de poner presión al peón en B4 y alfil C5 defendiendo el peón y descoordinando las torres enemigas. Nan jugó torre C8 insinuando con sacrificar la calidad y Carlsen respondió con torre B6 atacando el peón débil en la casilla B7. En la partida las negras defendieron el peón en la casilla B7 con torre C7. No obstante, es importante remarcar que el sacrificio de calidad con torre 8 por C5, peón B por C5, torre por C5, torre por B7 y torre por A5 no ofrecería buenas perspectivas de tablas a las negras. Las blancas forzarían el cambio de un par de torres y con un peón sobreextendido en la casilla H4, la defensa para Nan sería muy complicada. Por lo tanto, el gran maestro inglés eligió torre C7, y Carlsen empezó a activar su monarca con el movimiento rey F2. El encuentro continuó con rey H7, alfil D6 atacando la torre, torre D7, rey E3 y peón F6 tratando de defender el centro, pero las blancas respondieron con alfil por E5, aprovechando el ataque descubierto al alfil. Tras alfil por E5, la posición se simplificará llegando a un final de torres. La secuencia en cuestión fue peón F por E5, torre por E6, torre por D2, rey por D2, torre por B4, torre por E5, torre por B2 jaque, rey C3 llevando el rey a la defensa del peón en el flanco de dama y torre por G2. Podría parecer que las negras han logrado activarse, pero después del movimiento
torre h5 jaque, rey g6 y torre por h4, las blancas mantienen 2 peones de ventaja. Nan trató de eliminar el peón en la casilla a5 con torre a2, pero Carlsen simplemente jugó rey b4, protegiendo el peón y evidenciando que el monarca hizo bien en dirigirse a la casilla c3. En este momento, las negras se rindieron, ya que el final de torres es ciertamente perdedor. A título de ejemplo, veamos cómo podía haber seguido la partida. Después de rey b4 podría continuar torre b2 jaque, cortando al monarca, rey c5, rey f7 y torre f4 jaque, obligando al rey de las negras a elegir en qué parte del tablero se queda. Si el monarca se dirige al centro, entonces peón h4 y torre g4 pondría presión al peón en la casilla g7. Por lo contrario, si el rey g6, entonces la respuesta peón e5 pondría en marcha el peón pasado del centro del tablero. Si las negras intentan controlarlo por detrás con torre e2, entonces rey d6, torre d2 jaque y rey c7, atacando el peón débil en la casilla b7. Con el rey de las negras cortado en el flanco de rey, el peón pasado en la columna E y el peón débil en la casilla b7, sería muy difícil defender la posición de las negras. En conclusión, hoy hemos visto una partida muy elegante de Magnus Carlsen, quien despachó a John Nan con una facilidad sobrecogedora. Carlsen logró establecer un buen control de la casilla de 5 y posteriormente poner en marcha su mayoría de peones del flanco de dama. Creo que es muy interesante ver cómo el juego posicional de Carlsen aguarda muchos paralelismos con el estilo de Anatoly Karpov. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.